Buenos días hermanos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Me gustaría compartir con ustedes la tercera edición de la serie de pensamientos sobre la adoración, pero no cualquier adoración, sino una adoración que llega al Altísimo. Anteriormente, para aquel que se las perdió, recordamos la primera adoración en las Escrituras, con un Abel que supo elegir lo mejor de lo mejor para ofrendar. Un Caín quizás sin tiempo, guardando tal vez lo mejor no para Dios, sino para su propia casa. Pensamos en cuántas veces en distintas circunstancias vos y yo también intentamos dejar lo mejor para nuestro hogar o para nosotros. Creo que es parte de una etapa de crecimiento entender que Dios mira este tipo de acciones. Constantemente está mirando también nuestro corazón y la intención que mostramos al realizar un servicio, las tareas del hogar, nuestro trabajo y cada una de nuestras actividades. Eso sin hablar de las ofrendas, no por la cantidad, sino por la calidad. Hasta que entendimos que el proveedor de nuestros bienes, de todo lo que tenemos, es Dios. Sí, sí, yo sé que ustedes están pensando que son los que salen a la calle a trabajar, pero en realidad diariamente el proveedor sigue siendo nuestro Dios. Luego pasamos a un Noé en una difícil situación, elegido por Dios para una tarea específica. Y luego de ver el terrible acontecimiento del diluvio, su primera acción es construir un lugar para adorar a aquel que había cuidado de su vida, de su familia y de los animales. Pensamos en ese altar como el lugar que debemos tener para nuestro diálogo con Dios, y además meditamos en cuánto uso le damos. Cuántos altares olvidados vemos hoy en día, dejando el primer amor de nuestro Señor por una vida, como dice el predicador en Eclesiastés, que es vanidad y que al fin el discurso que vamos a escuchar es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No importa cuál sea tu altar, quizá tu pieza, tu habitación, pieza, habitación es lo mismo, el baño, algunos mientras trabajan, algunos mientras van en auto a trabajar, otros mientras van en bicicleta a trabajar, otros el taller, la cocina, el lavadero. Sin importar cuál sea ese lugar que elegiste, no lo descuides, al contrario, arreglá, levantalo, dedicale el tiempo que consideres necesario. Esperamos, quizás esto lo voy a decir a modo de repaso, esperaremos hasta el fin del estudio para intentar dar una definición de la adoración, pero de entrada lo que podemos decir es que los términos más utilizados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, al referirse al tema de la adoración, señalan una sumisión de todo nuestro ser ante Dios. Más concretamente, los términos se traducen en estas dos palabras o estas acciones: postrarse y arrodillarse ante el Ser Supremo. Y a la vez esta adoración puede expresarse en al menos 5 modos, modos distintos o maneras distintas. Como respuesta, en primer lugar, puede ser como una respuesta a lo que Dios ha hecho o ha dicho. En segundo lugar, puede ser como un diálogo con Él. Creo que ese es el que más me gusta, tener un diálogo constante con nuestro Dios. En tercer lugar, como celebración de sus obras maravillosas. En cuarto lugar, como drama, representando sus actos de misericordia. Y en quinto lugar, y quizá más conocido por todos nosotros, como una ofrenda, tal vez de nuestra vida o de nuestros bienes. El día de hoy vamos a compartir Génesis 17:3, que dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el concepto céntrico de la adoración es la postración voluntaria e intencional ante Jehová. No se trata de una caída involuntaria. La primera mención explícita de la postración como acto de adoración se encuentra en este pasaje. La expresión "se postró sobre su rostro" describe gráficamente el sentido del verbo hebreo, es decir, plano en el piso. Yo no me imagino en esta posición intentando adorar al Señor. Eh,
Suena para nosotros hasta raro, ¿no es cierto? La oración es precedida por la obediencia. Abraham había oído el llamado de Dios en Ur de los Caldeos, saliendo de su patria sin saber a dónde iba. Luego de este acto de fe y obediencia, Dios hizo un pacto con él en Génesis capítulo 12, 1 al 3. La fe de Abraham se manifestaba en la obediencia y la obediencia le preparaba para una genuina experiencia de adoración. La fe, obediencia, adoración es una fórmula que se repite a través de la Biblia y siempre agrada al Altísimo. La adoración postración expresaba sometimiento a la voluntad soberana de Jehová. Abraham había obedecido antes. Aquí Dios le recuerda el pacto que habían hecho, pacto condicionado a su obediencia en el futuro. Al postrarse en adoración, Abraham está diciendo que sí al plan de Dios para su vida. La adoración es aprobada por Dios. El agrado de Dios en este acto de adoración se expresa en la confirmación del pacto perpetuo que había hecho de bendecirle, y por medio de él bendecir a todas las naciones. La aprobación se ve también en el hecho de que Jehová cambió el nombre de Abraham a Abraham, o padre de multitudes, de acuerdo a la promesa en el pacto. Finalmente, y como muestra de su aprobación, como muestra de aprobación de su adoración, Dios le dijo: yo seré tu Dios, en el versículo 8, y prometió darles a él y a Sara en su extrema vejez un hijo por quien el pacto se cumpliría. La adoración abre nuevas dimensiones de servicio. La fe, obediencia y adoración de Abraham abren camino para un ministerio universal y eterno. No hay límite a lo que Dios puede hacer por medio de un siervo suyo que practica esta clase de adoración. Todos entendemos que este tipo de acciones, hablando de postrarse, no están de moda hoy en día. Físicamente nadie se postra ante nada, al menos en nuestra cultura, pero no deja de ser algo que tenemos que tener en cuenta. Les cuento, en mi casa, cuando mis papás eran más jóvenes, obviamente, yo un nene, orábamos todos de rodillas. Seguro en algunas casas de ustedes también. Yo lo hacía porque mis papás lo hacían directamente. La adoración, quizás podemos decir que tiene más efecto. La verdad es que no lo creo. Ahora, cuando realmente sentimos una sumisión verdadera ante un Dios soberano, toda la historia cambia. Nuestras vidas cambian, nuestro entorno cambia. Quizás varios de ustedes seguramente tienen historias, hermosas historias o experiencias, cuando en algún momento hicieron una oración completamente en sumisión ante Dios. Quizás esto se relaciona un poco con lo que vimos en la cena del domingo. ¿Cuántas veces repetimos este acto como un acto ritual, sin sentir absolutamente nada? Nuestra cabeza en ese lugar, pero nuestra mente está volando. Capaz nuestras oraciones hoy en día son así. Oramos por repetición, oramos porque hay que orar, pero no porque realmente sentimos una dependencia de parte de Dios. Hoy quisiera que pensemos, ¿hace cuánto que tu oración ante Dios no es sumisa, no es real? Ha pasado a ser como un rito. ¿Hace cuánto que cometemos el mismo pecado una y otra vez y después vamos y pedimos perdón, pero cada semana vuelve a ser igual? Ahora el Señor sigue perdonando, pero también hoy en día le siguen agradando las vidas sumisas de corazones que se postran ante su presencia. Ojo, no físicamente, menos virtualmente, ya que está de moda. A Dios le siguen agradando esas oraciones en las que derramamos lágrimas y tenemos un diálogo verdadero con Él, porque no hablo yo, sino porque Dios es el que habla. Dios es el que hace un pacto con nosotros. Muchos van a poder decir que después de este tipo de oraciones viene la verdadera felicidad. Ojalá que pensemos en este día sobre esto
y realmente podamos hacer esas oraciones que el Padre anhela de nosotros. Hay una canción que me gustaría que escuchen y habla un poco de esto. Es Marcos Vidal y se llama Dime la verdad. Después de que envíe el devocional, se los comparto. Espero que tengan un buen día.